Ya estamos, ya estamos transmitiendo en vivo en este momento para Facebook. Pueden seguir la conversación a través de Facebook Live de la Fundación Váyalo. Bienvenidos y bienvenidas esta tarde, bienvenidas todas a esta segunda edición del Diálogo por la Paz que se realiza en el marco de la iniciativa del Enlace Juvenil País del Instituto de Paz de los Estados Unidos, o por sus siglas en inglés USIP, un instituto no partidista fundado en los Estados Unidos, fundado por el Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de promover la construcción de paz y la solución pacífica a los conflictos en el mundo. Y esta iniciativa de Enlace País que pretende enlazar esfuerzos y visibilizar las acciones de los becarios de los distintos programas del instituto en el país. Es un grato placer llegar hoy a nuestra segunda edición de estos diálogos por la paz que tienen como objetivo pues, poder conversar sobre los problemas o sobre las temáticas más apremiantes para la construcción de paz en Venezuela, en nuestro país, y en este mes de la mujer, mes de marzo, qué gustazo poder tener a dos mujeres referentes de la construcción de paz en Venezuela en esta segunda conversación, en este diálogo. Y bueno, me gustaría presentarlas. Nos acompañan esta tarde Alba Purroy y Beatriz Borges. Alba Purroy, por su parte, activista ciudadana, activista y constructora de paz, egresada también en temas de la metodología de lucha y acción no violenta por parte del Instituto. Y Beatriz Borges, directora del Centro Justicia y Paz, CEPAZ. Un gustazo poder tenerlas esta tarde, poder compartir este espacio con ustedes y poder conversar sobre el rol de las mujeres en la negociación y en los procesos de paz, que tiene como objetivo, por supuesto que sí, promover una discusión más inclusiva sobre la paz y los procesos de negociación en la que la inclusión de las mujeres y las jóvenes es clave para la consolidación y la construcción de una paz sostenible y duradera en el tiempo. Eh, Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá, Alba y Beatriz, y bueno, Ay, bienvenidas a gracias. este segundo diálogo por la paz. Muchas gracias, Gracias Luis. a ustedes. Gracias, Luis. Gracias a Fundación Váyalo. Yo contentísima de compartir esta conversa con Alba y contigo. Vale, igual, muchísimas gracias y de verdad súper complacido de tomarnos este café virtual en esta rica conversación que vamos a Sí, estar durante esta próxima hora. Las personas que se vayan conectando a la transmisión pueden dejarnos también sus preguntas a través de la transmisión en vivo en Facebook de la Fundación Váyalo y también se las haremos llegar tanto a Alba como a Beatriz. Bueno, me gustaría que pudiésemos empezar esta conversación, Alba, Beatriz, Beatriz, ¿prefieres que te llame Vivi o prefieres que te llame Beatriz? Y Vivi está bien. Perfecto. Vamos a iniciar esta conversación. Bueno, yo creo que preguntándoles cuáles consideran ustedes que son esos retos más grandes que enfrentan las mujeres para poder acceder a estos espacios de toma de decisiones, a estos espacios de negociación, a estos espacios donde se construye paz, donde se toman decisiones y que históricamente las mujeres han sido excluidas. Pero ¿cuáles son esos retos que, en el caso de Venezuela, pero también podemos llevar la conversación a nivel del mundo, ¿no? ¿Cuáles son esos retos para la inclusión de las mujeres en todos estos espacios y sí, en estos espacios de decisión y en estos procesos de construcción de paz? si ¿quieres que comience yo? Bueno, dale. Gracias, Luis, de nuevo por la invitación. Gracias a Fundación Váyalo y por supuesto gracias al Instituto de la Paz por este espacio. Siento que en primer lugar, de verdad es importantísimo seguir fomentando estos espacios de encuentro, sobre todo por la paz, ¿no? Mira, en relación a lo que nos preguntas, yo siento que, a ver, definitivamente nosotras, las mujeres venezolanas, enfrentamos muchos retos en este sentido porque aparte de que para nosotros es un tema bastante novedoso el de la participación de la mujer, no porque no hayamos participado en espacios decisorios, sí, sí hemos tenido participación, pero la verdad que todavía han sido bastante eh, pocas y necesitamos que eso se incremente. Yo siento que un elemento fundamental para que esto tenga mayor relevancia es que la mujer misma crea que es capaz de participar, que es capaz de
estar en esos espacios. Es decir, es como creer en nosotras mismas. Yo creo que ahí parte un elemento fundamental y diferenciador y ese es el primer reto. O sea, nosotras creernos que sí debemos estar y debemos participar. Pero no solamente es un tema de igualdad de género, yo siento que es un tema, además de conocer nuestras capacidades, nuestras competencias y todos esos elementos que nos diferencian y pueden aportar en un momento determinado a, a mejorar las condiciones y a mejorar la participación de la mujer en espacios decisorios. Yo siento que es muy importante entre nosotras mismas entendernos y empatizar entre nosotras mismas para apoyarnos grupalmente como mujeres, como género y poder reconocer las fortalezas que tenemos unas y otras y poder de alguna manera, como quien dice, empujarnos unas con otras. Yo siento que entonces uno de los grandes retos en primer lugar es fortalecernos a lo interno, nosotras mismas, creernos capaces, incluirnos en estos procesos y eso va entonces también de la mano con, bueno, prepararnos para eso, capacitarnos para eso, conocer cuáles son esos elementos que necesitamos fortalecer. Y bueno, por supuesto, promover estos espacios, los espacios de inclusión, promover estos espacios de intercambio como el que estamos viendo hoy, multiplicar la información, de manera tal que yo siento que tenemos una cantidad de retos en lo personal. Lo dejo hasta aquí. Sí, bueno, reaccionando, porque es que el tema de la paz y el tema de la participación de las mujeres son unos súper temas, ¿no? Entonces, Sí. vamos a ver cómo los vamos enlazando. Voy a empezar por quizás el reto de la participación, ¿no? Y yo creo que el principal reto tiene que ver con el tema de la desigualdad y la discriminación por razones de género, que si bien es cierto, es algo, pues un derecho, es algo que ha sido estudiado, es algo donde han habido avances, todavía esa desigualdad, esa discriminación existe y pues una de sus manifestaciones más reales es el acceso de las mujeres a los espacios de poder. Y en el caso y ahí lo conecto con la paz, ese poder que puede ser de actoras políticas o de líderes sociales o de la ciudadanía, es el poder de transformar un conflicto en un espacio de paz. Y cómo las mujeres estamos en esos procesos de transformación, porque incluso hay que entender que esa misma discriminación y desigualdad es muy real en países, como lo vemos en Venezuela, pero en países que están en conflicto. En el caso de nosotros, no podemos decir que tenemos un conflicto tradicional o armado tradicional, o que no tenemos una guerra, pero si vemos la circunstancia de Venezuela, es como tuviésemos las consecuencias de una guerra. Tenemos una emergencia humanitaria que afecta de forma diferenciada agravada a las mujeres. Entonces, esa misma afectación diferenciada agravada, que está basada en la discriminación y la desigualdad por razones de género, limita, afecta su capacidad y su participación. Y de allí lo conecto con lo que decía Alba, de cómo incluso en las mujeres y en las niñas tener esos sueños de poder. Y esos sueños de poder, de participar, de querer cambiar, de sabernos capaces, de tener referencias. Incluso a veces dicen, bueno, pero ¿por qué es importante para las mujeres ver a superhéroes o superheroínas o ver mujeres presidentas? Porque además tienes referencias, tienes sueños de que las mujeres estamos allí en esos espacios y por muchos años no estuvimos manejando aviones, no estuvimos arreglando los carros, no estuvimos yendo a la luna. Y el que hayan presencia de esas mujeres le dan sueños a las niñas de decir, nosotras podemos estar ahí, nosotras podemos ser transformadoras y conquistadoras de esa paz, participando. Entonces, el reto definitivamente como base es la desigualdad y la discriminación, afrontarla, entenderla, saber que la tenemos troquelada todavía en nuestras sociedades, buscar espacios más equitativos. Un ejemplo es ver un evento donde se hable sobre cualquier tema y nadie se pregunta, es un evento de la conversación es completamente masculina porque solamente hay paneles masculinos y nadie le molesta que eso no pase. Eso ha cambiado hoy en día. Sí. A través de la lucha de los derechos de las mujeres y los hombres se dan cuenta que eso no debe ocurrir. Y ocurre más en espacios de poder, de tomas de decisiones,
y eso es parte de cambiar la dinámica. Entonces, como para cerrar la idea, no solamente es estar y participar, sino también entender en esa agenda cuando participemos la agenda de las mujeres o la situación de las mujeres, porque si no, estamos contribuyendo de una u otra forma a perpetuar esa desigualdad y esa discriminación. Y no estamos transformando países que pueden tener paz, porque además en el caso de Venezuela, una de las necesidades fundamentales son las democracias, es poder recuperar la democracia, es poder reconstruir la democracia. Y no se puede hablar de democracia si no hay mujeres, si no está la mitad de la población. Entonces no es una cuota, no es una parte, es el pleno y real ejercicio del acceso al poder, de transformar, porque somos la mitad de la población. Y no se pueden tomar decisiones, no se puede avanzar en un país si la mitad de la población no está presente. Entonces, por allí creo que van empezando y definitivamente coincido con Alba en el tema de educar. Educar para la igualdad, educar para la paz. Y educar para la igualdad es educar para la paz. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias a ti por responder tan maravillosamente esa pregunta, porque además ambas destacaban elementos que me parecen valiosísimos. El hecho de lo que pudiésemos llamar la sororidad, ¿no? De lo que podemos llamar el movimiento de sororidad, y cómo las mujeres también durante los últimos años ha surgido y se ha desarrollado muchísimo más y se ha profundizado esa sororidad que ha permitido el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Y la comunidad es además un elemento importante cuando hablamos de construir paz. Las comunidades por encima de los imperios, ¿no? Y las comunidades pueden ser comunidades como la comunidad de género, ¿no? Entendida en este caso, y ese surgimiento, esa solidaridad, esa sororidad entre las mujeres hace que ese movimiento se fortalezca y que esa exigencia de esos espacios y que esa exigencia de esos espacios que les pertenecen y que además que tienen que ocupar, pues esa exigencia pues pueda ser más efectiva. Y por otra parte, el tema que Vivi comentaba sobre la desigualdad y la discriminación es que me pareció genial en el hecho de que efectivamente entender la diferenciación del cómo afecta de manera diferenciada un conflicto, cómo afecta de manera diferenciada una crisis humanitaria como la venezolana a las mujeres es parte importante de entender y de empezar a adquirir un enfoque de género en todos estos procesos que vayamos dirigiendo. Y comentaba Vivi algo que me parece también importante, el tema de la conciencia de género, ¿no? El hecho de no solamente ocupar un espacio por ocuparlo, sino además permitir que si llegas a ese espacio de poder puedas abrirle el espacio a más mujeres y tener una conciencia de género que permita a la mujer que llegue a ese espacio, pues especialmente tomar decisiones que vayan dirigidas o las personas que lleguen a ese espacio de poder a tomar decisiones con enfoque de género que vayan dirigidas a atender las necesidades diferenciadas de las mujeres. Y eso me parece maravilloso en ese orden de ideas. Y yo sé que ambas ustedes tienen amplia experiencia en el trabajo de base, en el trabajo con las comunidades y también en el trabajo, digamos, en espacios de alto nivel, en espacios de diálogo de alto nivel, y me gustaría que pudiésemos de pronto avanzar hacia cuáles han sido, en esos espacios en los que ustedes han participado, cuál ha sido ese importante aprendizaje que se llevan, o ese aprendizaje más valioso que se llevan o que se traen de su participación en esos espacios como tal. Bueno, yo diría, Luis, y a todos los que nos escuchan, en mi caso, que estoy muy, muy compenetrada y por eso quizás hablo e insisto tanto en los temas de capacitación. Esa es mi mayor experiencia y sobre todo, pues, experiencias de construcción de paz en espacios comunitarios. Ambas áreas para mí han sido cruciales y fundamentales en este camino de la construcción de paz.
Y te digo que insisto mucho en el tema de la capacitación porque sin duda creo que voy a ir enlazando cosas a lo largo de toda esta conversación porque además todo el tema está enlazado. Cuando hablabas de la sororidad, por ejemplo, que me encanta que hayas hecho la referencia a eso, porque es que yo digo que no es un tema solamente de sororidad por sororidad, es que hay que entender de dónde proviene la sororidad. O sea, no es que yo ahora soy amable y querida con todas las mujeres porque son chéveres y todas somos amigas, no, entendiéndose de la forma más simple, ¿no? No, 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 sino entender por qué esto funciona así y en qué nos basamos o en qué podemos ceder o en qué podemos flexibilizar, en qué nos podemos identificar, en qué podemos empatizar, porque entendiendo nuestros perfiles y las competencias que tenemos y además los potenciales que tenemos como constructoras de paz, ese camino se hace más sencillo. ¿Y por qué lo digo entonces? Que esto lo relaciono con los temas de capacitación, que pareciera a veces que son un poco fastidiosos y la gente dice, bueno, pero qué tanta capacitación y qué tanta formación y qué tanta... No, 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 creo que sí es necesario y sobre todo en nuestro contexto venezolano donde... eh, pues tenemos muchas cosas que aprender y las estamos aprendiendo sobre la marcha, porque estamos como que viviendo y ejerciendo todo al mismo tiempo, porque estamos en una situación que demanda que ejerzamos estos roles de constructoras de paz. Y por otro lado, para irte cerrando ya esta parte, bueno, yo creo que lo más fundamental y lo más grandioso es poner esto en práctica, ¿no? Y entonces ir a los espacios de bases de las comunidades y sentir que se generan esos espacios de encuentros, de diálogo, donde la gente pues nos sentamos y convocamos solamente a escuchar y buscar nuevas formas de relacionamiento que en definitiva lo que estamos haciendo es transformar espacios que probablemente están tensionados, están distendidos y lo que buscamos es generar cómo bajar estos niveles de tensiones, cómo buscar relacionarnos de otra manera y cómo buscar encontrarnos. La verdad es que para mí ha sido maravilloso poder tener esto en la práctica, en comunidades muy cercanas además, no solamente con mujeres, quiero hacer aquí el paréntesis de que aquí no es solamente, ha sido experiencias con mujeres y ya voy a hablar del área de construcción de paz en general, donde están involucrados los hombres, que por cierto, cuando uno habla de estos espacios de mujeres no significa que los hombres no se involucran, al contrario, yo parto del punto de que tienen que estar involucrados porque solo así pueden reconocer y valorar el rol que tienen las mujeres en este sentido. Así que bueno, yo me centro en esa bonita experiencia, Luis, que tiene que ver mucho entonces con la capacitación y la mentoría cercana en estos espacios de diálogos comunitarios, de encuentros comunitarios con la gente. Gracias. Sí, bueno, tú nos preguntabas como de diferentes niveles o de alto nivel, y yo coincido con Alba, perdón, que es importante compartir, por lo menos también en el caso de nosotros, como las experiencias a diferentes niveles y cómo en esos espacios se construye la paz y cómo las mujeres participamos en esos distintos niveles. Por ejemplo, nuestra experiencia también trabajando en comunidades con mujeres de base, que lo hemos hecho por muchos años en Venezuela, en Petare, en La Dolorita, nos ha enseñado cómo invertir en las mujeres, apostarle a las mujeres transforma la comunidad. Ujú. Y para nosotros más allá, o sea, incluso el proceso, cómo participar o cómo estar con ellas en un entorno de privado, de agua, de alimento, de espacios públicos, de seguridad, donde todo está amenazado, donde la vida transcurre en escasez, en miedo. Tú ves que las mujeres son las que llevan esa carga, primero de la familia, de los hijos, del cuidado, de la pobreza. Incluso la organización social, cómo las invisibiliza y las convierte en ciudadanas de su casa y no ciudadanas del espacio público, no ciudadanas que sueñen estudiar y la universidad, transformar, ser las líderes. Y Ujú. cuando nosotros trabajamos en las comunidades con ellas y apostamos a ellas, a las mujeres, a las niñas, adolescentes que están en esos espacios tan deprivados, primero te das cuenta
y aprendemos también con ellas de una capacidad de resiliencia, es decir, cómo las mujeres no solamente llevamos esa carga, sino que además tenemos esta fuerza de con nuestras capacidades y nuestros conocimientos y recibiendo información y educación y apostando en ellas, somos capaces de afrontar esa adversidad y juntas encontrar vías para transformar también la comunidad en su espacio. Y saliendo y tratando de romper con esa sentencia de vida, que es estar en el cuidado, o donde el estrato social más alto es tener los niños y cuidarlos desde muy joven. Entonces, con su organización, con esa comprensión, con el entendimiento de los derechos, son herramientas para ellas transformar su comunidad y construir paz. Y no solamente, por eso es que a veces se piensa nada más, bueno, hay que darle acciones asistenciales. No, o sea, ahorita en Venezuela, digamos, la mayoría de la población y especialmente mujeres con estas características necesitan asistencia humanitaria. Pero no se puede olvidar de combinarla, y es un poco lo que hace nuestra experiencia con ese trabajo en derechos humanos, con ese trabajo de empoderamiento, de conciencia de sus derechos, donde ellas no solamente se sienten asistidas y soportadas, pero por el otro lado también son capaces de por ellas mismas encontrar espacio futuro y transformar su realidad y la de su comunidad. Y por el otro lado, cuando lo veo en instancias internacionales o cuando veo en los espacios de toma de decisiones, mientras más poder tenga el espacio, menos mujeres hay. Y esa ha sido mi experiencia, menos mujeres hay sentadas en la mesa. Y ahí tú te das cuenta la desigualdad de discriminación. Y es por eso que las capacidades también de las mujeres de acceder al poder y de que también hayan los hombres que hoy en día lo detentan, la incomodidad de que no haya mujeres sentadas en la mesa. Porque incluso no es un tema de mostrar que somos capaces, es que somos capaces, pero no estamos en el radar, no estamos en la discusión. Y yo en ese sentido digo, bueno, yo prefiero, y lo uso mucho, esta frase de, yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. Porque la exclusión en temas de decisiones y de liderazgo muchas veces no ven el referente femenino. Y muchas veces la acción política de mujeres en diferentes espacios termina replicando un liderazgo masculinizado, fuerte, autoridad, cuando justamente nuestras características femeninas sensibles, negociadoras, digamos, no digo que todo el mundo sea así, pero sí hay un liderazgo que no requiera esos estereotipos masculinos o femeninos y donde lo femenino no se ve en lo político, pero que podamos ser como somos en esos espacios y que nuestra forma de ser no antagonice con la política. No tenemos que negociar quiénes somos. Podemos ser sensibles y llorar sin ser tildadas emocionales o sentimentales y poco asertivas para el cargo. Y esa imagen la tenemos que transformar. Y ese coraje de decir, puedo llorar y puedo ser sensible, pero también puedo ser acuciosa, y eso no debe ser penado para participar en un espacio de poder o negociación. Y concluyo diciendo que a veces muchas mujeres dicen, yo estoy aquí y lo logré porque, bueno, mis capacidades me lo permitieron. Si yo estoy aquí, cualquiera puede llegar. Y sí hay algo que yo creo que termina siendo un error, porque una de las cosas es que el hecho que tú lo hayas podido hacer no implica que muchas no lo están logrando. Y esas muchas requieren de tus conocimientos, de tus habilidades, de cómo lo lograste y también de tu apoyo como referente. Entonces, definitivamente una de las cosas que yo creo que cualquier mujer que tenga acceso a esos espacios de poder de decisión, nos debe preguntar cuántas más como yo debemos estar aquí. Y en el caso de Venezuela eso está pasando. Las organizaciones estamos dando ahorita un paso muy importante en los procesos de lograr un acuerdo político. Y yo me siento muy feliz porque quienes estamos en ese proceso, somos organizaciones de sociedad civil, impulsando, empujando, somos mujeres. Pero a veces nos cuesta incluso promover, nos pasó recientemente con las postulaciones a los candidatos para el Consejo Nacional Electoral, le tocamos las puertas a las mujeres.
y en el número de candidatos, por supuesto, el número de proporción entre hombres y mujeres fue mucho mayor el de los hombres. Y entonces hay un poco lo que decía Alba, ¿no? Los sueños de poder, mujeres que se lancen y que nosotros las empujemos también para que atrevidas, muchas de nosotras digamos, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Sí, señora. Excelente, muy de acuerdo. Excelente, excelente. Y me encanta el flujo que está tomando la conversación y quiero realmente, me encanta además decir que siento que en la sala hay una sintonía en lo que estamos conversando, porque además quiero nombrar la palabra que fue clave para ambas intervenciones y utilizaron la palabra transformar. Y creo que cuando hablamos de conflictos o cuando hablamos de construcción de paz, precisamente lo que buscamos es transformar entornos, transformar contextos, transformar estos procesos y entender que el conflicto como tal no es algo ni negativo ni positivo, sino que puede traer consecuencias positivas o negativas y que el devenir de ese conflicto depende de todos nosotros. Pero, y además, quiero comentar que en esta concepción del conflicto como digamos, un concepto más amplio, ¿no? No solamente como la paz, no solamente como la ausencia de conflicto armado, sino además como la inexistencia de injusticia social. Un poco rescatar lo que decía Vivi, ¿no? No podemos hablar de construcción de paz, no podemos hablar de democracia y de paz si excluimos el 50%, a la mitad de la población. Mientras hayan grupos excluidos de estos procesos de toma de decisiones, mientras hayan grupos sociales que no participen o que no se les abren las puertas para participar en estos espacios, no podemos hablar de paz. Y eso creo que también un poco el trabajo y la lucha, ¿no? También destaco lo que decía Vivi sobre su experiencia en espacios internacionales, ¿no? Mientras más espacios, o mientras más poder tenga un espacio, menos mujeres, menos representación de mujeres hay en ese espacio como tal. Te voy a dar un ejemplo, porque es que además es muy emblemático y acaba de pasar ahorita. Vinieron las elecciones o el periodo para seleccionar a la persona que va a sustituir o que va a llevar el cargo del secretario ejecutivo o secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana. 60 años, solamente ha habido una mujer. Y nos tocó hacer campaña para decirle a un órgano internacional de derechos humanos, la CIDH necesita una comisionada o una secretaria ejecutiva mujer. Y además que sea feminista, porque la otra cosa es, porque puedes ser mujer, pero tu conciencia de género puede ser ciega. Entonces, requieres no solamente el hecho de que seas mujer, sino que también tengas esa mirada feminista, hombres o mujeres con mirada feminista que entiendan la necesidad. Entonces, la pelea o la lucha o la reivindicación es en todos los espacios, incluso en aquellos llamados a defender y promover nuestros derechos. Así es, completamente de acuerdo, Vivi, y eso pasa con estos temas de construcción de paz y pasa también con otros temas. Yo recuerdo hace algún tiempo hubo un foro internacional sobre la lactancia materna y todos los ponentes eran hombres, ¿no? No creo que nosotros como hombres podíamos aportar mucho a esa conversación. Y algo que también destaco de ambas intervenciones es el hecho del trabajo comunitario que hace Alba, porque ese trabajo de comunidades de capacitación, de mentoría cercana con las mujeres. Las mujeres culturalmente en nuestra sociedad, y es uno de los roles que la sociedad le ha impuesto, a veces llega a tener un rol muy importante en la vida privada, ciertamente en la vida privada dentro de las comunidades, pero a su vez eso las hace como a un agente de cambio poderosísimo a nivel local, a nivel comunitario. Sí. Y la incidencia educada, la capacitación para generar incidencia educada desde las comunidades en estos temas es vital. Y eso me parece valiosísimo, rescatar el valor de la capacitación, de la educación, de la mentoría a mujeres para que accedan al poder, para que lleguen a estos espacios y generen una incidencia para el beneficio de todas. Y también hace algún tiempo conversaba con una colega feminista y me decía precisamente eso, ¿no? La lucha del movimiento feminista es reconocer y abrazar la lucha de la otra, que partir del reconocimiento de mis propios privilegios y de reconocer que no todas tienen ese mismo privilegio, y abrazar su lucha y también abrirle espacios y abrirle camino, un poco lo que también conversaba Vivi. Y creo que a nivel internacional y a nivel
de pronto a nivel nacional hay pocas experiencias, o ahí me pueden corregir también, a las cuales pudiésemos llevar a cabo para hacer, digamos, para reflejar la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión, precisamente en los espacios de negociación, los espacios de construcción de paz. Eh, Sin embargo, a nivel internacional, el acuerdo de Colombia, el acuerdo de paz de Colombia, digamos que es un gran referente en lo que respecta a la inclusión de las mujeres, al menos en lo que respecta al acuerdo, ¿no? Y en los procesos de diálogo y de negociación, que todavía, conversando con algunos colegas colombianos, me reflejan el reto que hay para que haya una participación efectiva en la consecución y el logro del acuerdo y en el trabajo de base, en el trabajo continuo para el cumplimiento del acuerdo, pero esa inclusión en todo ese proceso, digamos que fue ejemplo para la comunidad internacional, y me gustaría que conversáramos esto, de pronto buenas prácticas, no sé si llamarlo buenas prácticas, que se pueden adoptar desde los gobiernos, desde las organizaciones y desde los distintos sectores y los distintos actores que forman una sociedad para promover y generar una inclusión efectiva de la mujer en estos espacios. Sí. Bueno, yo, si quieres, hablo brevemente de esto. Quizás Beatriz puede aportar mucho más en este campo, pero yo lo que sí puedo traer acá y que quisiera hacer referencia es el tema de las buenas prácticas o las lecciones aprendidas. Que yo creo que eso es un elemento valiosísimo siempre para cualquier contexto que esté en pleno desarrollo. Es decir, em, aprender de quienes ya han transitado un camino, sin duda es un elemento que debemos aprovechar, ¿no? Y por supuesto, nuestros vecinos colombianos en trabajos digamos, de construcción de paz tienen un largo camino recorrido, porque bueno, es un país que tiene una situación de conflicto abierto desde hace muchos años y que sin duda han transitado pues un largo espacio en temas de construcción de paz. Sí, ciertamente tú haces referencia al último acuerdo de paz firmado, pero sin duda ahí hay un trabajo de base y un trabajo institucional y un trabajo muy largo, porque además la complejidad lo ha ameritado. Yo soy una fiel creyente de que estos elementos que podamos traer a nuestro contexto y tomar las debidas adaptaciones, sin duda nos ayudan. Yo, por ejemplo, te puedo comentar que nosotros en el último proceso de capacitación que tuvimos un programa binacional, por cierto, colombo-venezolano, donde además no solamente tuvimos la presencia de facilitadoras colombianas con todo el conocimiento y con todo el bagaje de información que puedan manejar, sino que además tuvimos ese intercambio con activistas constructoras de paz colombianas que han formado parte de grupos, bueno, de diferentes matices, ¿no? Desde grupos, vinculados con los grupos armados, hasta grupos a lo mejor un poco más urbanos, pero de alguna manera esa experiencia de construcción de redes de mujeres fue algo grandioso haberlo traído con nuestro grupo de mujeres venezolanas que está en este proceso de formación. Entonces yo diría que, oye, este intercambio no solamente es es favorable, sino que es necesario y debemos seguirlo eh, manteniendo, ¿no? De hecho, nosotros una de las cosas también que vamos a tener en los próximos días incluye justamente ese intercambio con estos referentes, no solamente colombianos, también creo que la referencia mexicana es muy interesante, la referencia argentina también es muy interesante, de manera tal que yo creo que, Luis, y en esta época o sea, en esta época globalizada que estamos viviendo, sin duda sin fronteras, sin duda con esta accesibilidad virtual, pues es indispensable construir y seguir fortaleciendo estos lazos que nos ayudan a nosotros. Y yo insisto en que nosotras las venezolanas estamos en este proceso de maduración, digamos, de fortalecimiento, estamos en este proceso de meternos en esto. Ya estamos metidas mucho, pero yo siento que en este momento está en un proceso de bueno, de crecimiento a altos niveles, porque hay muchas mujeres no solamente interesadas, sino ya como sensibilizadas a estos temas. Entonces, bueno, gracias, lo dejo hasta aquí.
Sí, bueno, yo sí creo que en Venezuela pensar en los procesos de transformación política, de resolución de conflictos y de transición de otros países es importante, es referente, nos ayuda a ver los diferentes aprendizajes y lecciones de paz que ha vivido la humanidad y que pues hoy muchos no pensábamos que Venezuela iba a pasar eso porque tuvimos no una democracia perfecta, pero un periodo de estabilidad democrática importante. Y tras estos últimos más de 20 años viendo cómo se deterioraba la democracia y cómo perdimos las instituciones, la democracia, pues enfrentarnos a un proceso primero que requiere un cambio político y segundo que requiere un proceso de transición nos llama, nos hace un llamado a todos los venezolanos dónde estamos en eso. Entonces, dónde estamos todos los venezolanos y particularmente dónde estamos las mujeres en ese proceso. Y cómo eso, como lo decía, no se puede dar sin nuestra participación. Creo que lo importante en este momento de la crisis venezolana y viéndolo en comparación con lo que fue la crisis colombiana o otros países y las lecciones de paz de otros países, es que más allá pues, de lo que ya uno sabe y son lecciones aprendidas, como que la participación de las mujeres hace los acuerdos mucho más estables, que además es crucial, que además en términos de las desigualdades y las deudas históricas de discriminación, es importante la presencia de cómo también las mujeres víctimas, sobre todo por ejemplo los conflictos que fueron víctimas de violencia sexual y cómo los procesos de perdón, de reconciliación, es verlo de cara a Venezuela. Sí, ya sabemos que estructuralmente, históricamente hay un rezago, una desigualdad que debe afrontarse, pero especialmente lo difícil que es ahorita, incluso estar de acuerdo que lo que Venezuela necesita es un acuerdo. Y allí, digamos, los venezolanos estamos divididos y lo que yo noto, y es mi experiencia, sobre todo participando en la sociedad civil con grupos de derechos humanos y grupos mujeres, yo veo que es difícil incluso teniendo como por principio el diálogo, la negociación, los acuerdos, porque somos defensores de derechos humanos, planteamos esto como principio, como lograr la democracia a través de los medios pacíficos, pero hay una desconexión en nuestro país con esos términos, porque para Venezuela lo que es diálogo, negociación, elecciones perdió sentido, porque tenemos una experiencia o un camino transitado que le da un significado negativo a transitar por allí. Entonces, creo que eso es una de las principales conversaciones, y en esas conversaciones debemos estar hombres y mujeres debatiendo, y eso es algo que todavía no está pasando suficientemente, ni siquiera abiertamente. Ocurre en grupos, ocurre en espacios, pero no es una conversación que se dé abiertamente en términos de entender la importancia de lograr acuerdos políticos, negociación y diálogo con la negociación y diálogo. Incluso cuál es el rol de la sociedad civil en esos procesos. Y allí incluso vemos quiénes conforman la sociedad civil en Venezuela. Y hay un grupo de mujeres y de organizaciones lideradas por mujeres también allí presentes. O incluso ahí también vemos las desigualdades, como la mayoría de los equipos de las organizaciones son mujeres, pero los líderes son hombres. Pero en este sentido, pues nuestro rol como sociedad civil o como hombres y mujeres en estos espacios, en el caso de Venezuela, es propiciar este diálogo por principio, pero este real diálogo como la última, o sea, como un espacio irrenunciable de las personas a poder entender cómo resolucionamos los conflictos. Sin olvidar que en el caso del conflicto venezolano tenemos un gobierno que ha sido investigado, está siendo investigado por la Comisión de Graves Crímenes Internacionales de carácter atroz, como crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Algo que la sociedad civil también ha documentado durante años y donde además la perspectiva de género, los casos cometidos en contra de las mujeres han sido un especial énfasis de estos organismos internacionales gracias a la información de la sociedad civil. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales como aprendizajes de saber que más allá de esta mirada expectante, a Venezuela nos toca dar esta conversación, las mujeres tenemos que involucrarnos en esa conversación porque no estamos. Y lo puedo decir cuando, por ejemplo, la conversación se da con actores políticos y entre sociedad civil,
las conversaciones son, o sea, el liderazgo político, democrático venezolano es masculino. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿dónde están? Y no es que no hay mujeres, pero esas mujeres no están en la conversación. ¿Por qué no están? Si esta es una conversación que debemos darla juntos. Entonces, esa es una de las primeras preguntas donde pues tenemos dificultades los venezolanos de llegar a esta conclusión de que estamos de acuerdo, que lleguemos a llegar a un acuerdo, y cómo ese acuerdo no es interpretado como equiparación de responsabilidades, como evasión de justicia, como normalización de la realidad, sino como una vía justamente pacífica de superar el conflicto venezolano con nuestras capacidades como venezolanos, por supuesto, con la necesidad de apoyo internacional, pero con la participación y el pensamiento y la acción de hombres y mujeres en Venezuela en condiciones de igualdad. Cambio. Muchísimas gracias por la transmisión en vivo en Facebook de Fundación Vaya, que nos preguntan cómo hablar de paz en Venezuela. Y no quiero ser yo quien haga esto, no quiero hacer esto, pero creo que yo le añadiría, le formularía la pregunta, ¿cómo no hablar de paz en Venezuela? Creo que es el momento más preciado para hablar de estos temas y sobre todo para, por supuesto, seguir incentivando el rol de la mujer en todos estos procesos. Solamente las noticias que llegan de que empiezan a llegar desde el fin de semana sobre la situación que ocurre en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Apure, ya son bastante alarmantes sobre la escalada de un conflicto que estaba latente y bueno, que ya se hizo y ya emergió completamente, ¿no? Un conflicto entre grupos disidentes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y la Guardia Nacional Bolivariana, donde ya se detectaron el uso de minas antipersonas, donde se están usando explosivos, donde se ha producido también una migración importante de venezolanos hacia Colombia, que es como refugiados de este conflicto, ¿no? Que está emergiendo allí. Y estoy seguro, aunque todavía las datas no lo expresan, de que son las mujeres precisamente las primeras que emigraron con sus hijos, las primeras que emigraron con sus familias al otro lado del río, ¿no? Hacia nuestro país hermano Colombia. Y creo que hablar de estos temas en este contexto que vive nuestro país sigue siendo oportuno y cada vez se hace más pertinente. Y qué mejor que hablar con especialistas, que hablar con expertas, que hablar con personas que tienen años trabajando en esta materia, como es el caso de Alba y de Vivi. Y ya por último, porque debemos ir cerrando, me gustaría que pudiesen enviarle un mensaje pronto a esas mujeres jóvenes que están escuchando esta transmisión, que podrán seguir escuchando esta transmisión en la grabación, y que se desean formar, que se desean participar en estos espacios de negociación, en estos espacios de construcción de paz, porque pareciera que hay muy pocas oportunidades para formarse en estos temas y que casi todo es a partir del aprender haciendo, ¿no? Del aprender del trabajo en las comunidades y demás. Pero además quisiera saber desde sus iniciativas que están liderando cada una, cómo pueden acceder jóvenes, mujeres jóvenes también a formación, a capacitación, a mentoría, para seguir incidiendo en estos espacios. Sí, Luis, bueno, yo cerraría ahorita este mensaje diciendo que, bueno, en primer lugar, mi mensaje para las jóvenes, para las mujeres en general, pero sobre todo las jóvenes que se sientan sensibilizadas con este tema, yo lo primero que hago es como que reconocer y valorar esa iniciativa y ese interés que tienen, porque yo siento que despertar esto a temprana edad es sencillamente un regalo, un regalo. ¿Por qué digo que es un regalo? Bueno, porque sin duda es ver un poco más allá de lo que tenemos en el entorno más cercano, es entender que a lo mejor podemos estar llamadas a causas mayores y a trabajar por causas mayores humanitarias, lo cual para mí tiene un valor tremendamente importante en la vida de un ser humano. Y si es una mujer, pues mi mensaje es muchachas, jóvenes que están interesadas en este tema, transiten en este camino con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucho compromiso, con mucha determinación y con mucha constancia. Yo creo que
resalto el punto inicial donde empezó esta conversación y es creer en ustedes mismas, creer en que son capaces de ocupar espacios decisorios, creer en que son capaces, no porque no tengamos las capacidades, sino porque tenemos unas competencias y unas habilidades y una naturaleza humana que nos hace tener un perfil, identidad y un perfil único para ocupar estos espacios. Entonces, mi invitación es a eso, a que crean en ustedes mismas, se fortalezcan ustedes mismas, ustedes dentro de sí mismas, pero sobre todo que tengan constancia, que tengan determinación y que continúen este camino, que además es un camino largo. Yo siento que es un camino de transformación personal en primer lugar, porque llamarse constructora de paz es un término, pues, que yo siempre le digo con las que está, digamos, con quienes han sido mis alumnas. La verdad es que es un título que yo diría que nadie te lo puede otorgar porque es una decisión muy personal. O sea, meterse en el camino de la construcción de paz es un camino, es una decisión muy desde lo interno de cada quien y tiene que asumirse una cantidad de desafíos personales primero para después decir, bueno, realmente yo me voy a dedicar a esta área que es súper compleja. Y yo para resumir 4 puntos, Luis, y a todos los que nos escuchan, y nos ven, oye, el camino de construcción de paz implica 4 elementos fundamentales. Las mujeres somos, por ejemplo, las primeras en que respondemos, en que damos un paso adelante. Las que estamos llamadas, incluso en medios de conflictos armados, a ayudar, a dialogar, a resolver conflictos. Escuchamos, tenemos una capacidad de escucha activa muy peculiar y muy particular. Además, somos voces en las comunidades, lo que decías tú hace un rato y decíamos, las mujeres somos las que de alguna manera podemos intervenir en espacios muy violentos y generar esos espacios de encuentro. Y además de esto, y cierro con eso, somos visionarias. ¿Qué significa esto? Bueno, que en medio de a lo mejor de las crisis más profundas, donde el miedo y la desconfianza están allí, digamos, presentes en una población, las mujeres somos capaces de visualizar un futuro sin violencia. Entonces, mi mensaje es, mujeres, creamos que somos capaces y mantengamos este entusiasmo en el camino de la construcción de paz. Bueno, Gracias. gracias, Jaimita. En el caso de nosotros, que somos una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y la cultura de paz, digamos, esto que tú decías, Luis, de aprender haciendo, yo creo que es algo bonito, o sea, creo que incluso es algo porque además si algo vemos es que las sociedades, los derechos, todo es muy dinámico, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje, de construcción de paz nunca se acaba, nunca termina, pues el mundo cambia, miren cómo estamos, y estamos aprendiendo a hacer paz virtualmente, las sociedades cambian, la tecnología nos está haciendo ver la vida de forma diferente. Pero bueno, en el caso de nosotros, nuestra mirada es con el centro en los derechos humanos. Entonces, creemos que la construcción de la paz es una conciencia de derechos y una exigencia de derechos. Y de allí que en CEPAZ básicamente lo que hacemos es también eso, pues contagiar a la ciudadanía de esa sed por conocer sus derechos, por tener esa conciencia, pero también de activarse, de dar ese paso, porque a veces el conocimiento es teórico, pero no necesariamente se lleva a la acción. Y gran parte del reto que tenemos de construcción de paz es llevar a la acción estos valores y principios y sobre todo la base de los derechos humanos, que es la dignidad humana. Y de allí que justamente nuestra opción de construir paz con los derechos humanos fue pensar en el activismo ciudadano por los derechos humanos. Es decir, este tema de los derechos humanos, no solamente defensores, abogados, gente preparada o ilustrada, que sí, por supuesto, aporta que muchas personas estemos dedicadas incluso tiempo completo a esto y lo podamos hacer, pero es para todos, es para cualquier ciudadano y rescato el término de ciudadano o ciudadana, que es aquella persona que conoce sus derechos y sus deberes y actúa en una sociedad de forma consciente y en la medida que sus derechos son violados los exige. Y entonces a medida de exigencia se dedica en el caso, por ejemplo, de nuestro país Venezuela, donde hay una violación constante de nuestros derechos, a usar la metodología de la defensa de los derechos humanos, como son la documentación, la denuncia y la difusión.
Y en nuestro caso, pues tenemos espacios donde, y así surgió CEPAS, en un espacio restrictivo, empezamos a trabajar y a dar esta información sobre los derechos humanos, a crear conciencia. Y cuando mucha gente escuchaba estas formaciones que dábamos sobre el tema de derechos humanos, decía, bueno, pero es que si yo hubiese tenido esta información, esta conciencia de mis derechos, mi actuación frente a esta situación hubiese sido completamente distinta. Y entonces allí también donde vimos la importancia de las redes colaborativas, los espacios, y bueno, impulsamos estas redes de activismo. Una es muy conocida, que es la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, la REDAC, donde constantemente estamos dando capacitaciones, es decir, y está abierta a quien desee, tenga esta motivación. Pueden ir a la plataforma de activistaciudadanos.org y allí, o en nuestra página web CEPAS, encuentran un link. Y en el caso de las mujeres también entendimos mucho la importancia de generar estos espacios de trabajo conjunto con las organizaciones de mujeres, especialmente las que trabajan por el derecho a una vida libre de violencia, y tenemos este espacio que impulsamos diferentes organizaciones que se llama la Red Naranja. Allí pueden encontrar información, espacios de acción, cómo conectarse con otras organizaciones que están trabajando en estos temas. Y particularmente por el activismo de paz, y los invito este año para que se unan a ese movimiento. Tenemos una acción anual que se llama 2 acciones por la paz, y allí un poco el mensaje es cómo construimos paz con actos cotidianos. Tenemos este programa que lo hacemos una vez al año, digamos, en el mes de la paz, de septiembre a octubre, en el Día Internacional de la Paz, y termina el Día Internacional de la No Violencia. Son 12 días dedicados a construir paz. Pero esos programas los pueden realizar en los colegios, en los espacios, en las empresas. Siempre que nos los piden, los hemos llevado a entornos para que en esos espacios que son privados o que son de aprendizaje, se construya paz. Entonces tenemos 12 acciones para la paz va a la escuela, 12 acciones va a la paz va a la empresa, y nos damos cuenta que la paz es acción, que la paz no es una idealización de un momento tranquilo. La paz es construcción diaria de modos de llevar los conflictos, porque incluso entre nosotros ni Jesucristo le cayó bien a todo el mundo y tuvo conflictos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir esos conflictos civilizadamente, entendiéndonos con dignidad, manejándolos? Que eso es lo que hemos perdido en Venezuela, esa confianza, ese respeto, ese reconocimiento del otro, y que nos ha afectado como sociedad, y eso tenemos que repararlo también, reconstruirlo, en un proceso donde también nos entendamos y buscamos esa verdad de lo que nos pasó, ese perdón, esa reconciliación, pero que también esa capacidad de a través de la acción transformar nuestra sociedad, transformar nuestras vidas. Y para aquellos jóvenes y también no tan jóvenes, yo creo que en Venezuela el contexto es muy adverso y a veces uno se frustra porque ver cómo reconstruir todo parecía que va a tomar mucho tiempo. Pero también eso, creo que trabajar en Venezuela pensando en que todo se va a resolver mañana es un error. Más bien es apostarle al país, apostarle al futuro desde dentro de Venezuela o desde fuera de Venezuela, quienes como podamos le apostamos al país, le apostamos al futuro y les apostamos a las próximas generaciones. Este trabajo de construcción de paz quizás nosotros no lo vivamos en su esplendor, pero no dejamos de trabajar para construirlo. Cambio. Hay tantos elementos que quiero destacar de las intervenciones de ambas, porque Alba comentaba inicialmente la importancia del autorreconocimiento, y es precisamente en sistemas opresores, en sistemas sociales en los que el conflicto se perpetúa, el autorreconocimiento y el autoconocimiento de las propias habilidades y ese autoempoderamiento de cada persona, es con ese autoempoderamiento o con ese reconocimiento que inicia el despertar de un constructor de paz, que inicia ese ciclo de liberación de todo conflicto. Y por su parte, Vivi nos comentaba el tema de los derechos humanos y el tema de la dignidad humana. Y lo resalto tanto por el hecho de que una paz realmente sostenible y duradera va a ser aquella que permita acuerdos y que permita que todas las personas, en un momento, que las necesidades de todas las personas puedan ser atendidas a partir de un proceso de diálogos y conducentes a acuerdos como tal. Porque en un proceso de acuerdo o en un proceso de construcción de paz, donde los derechos de un grupo de la población queden vulnerados, esa paz
va a ser muy débil y muy posiblemente vaya a ser conducente a un conflicto emergente en los años siguientes. Entonces, el hecho del foco de los derechos humanos y el foco de la dignidad humana y de la dignidad de todas las personas, de todos los grupos sociales, en el marco de un proceso de paz, de construcción de paz, diálogo, negociación y consolidación de la paz, el enfoque de la dignidad humana es vital. Y también destaco el hecho de la importancia de las redes, ¿no? Y con esto me gustaría cerrar la importancia de las redes como Red Naranja, Red de Activistas Ciudadanos, pero también la red de constructores de paz, las redes locales que se construyen directamente con las comunidades, en los sectores populares, con las comunidades vulnerables, porque en entornos violentos, en entornos conflictivos, la que más pierde, lo que más pierde en ese país donde ese contexto o ese conflicto emerge es la confianza. Y las redes permiten que se construya confianza, permiten que ese proceso de construcción de confianza continúe. Y la confianza crea tejido, el tejido crea comunidad, la comunidad crea país, un país crea democracia y la democracia crea paz. Entonces, de pronto es una relación muy lineal y muy simplista de todo este proceso, pero que también pasa por, digamos, que ese proceso de acuerdo, ese proceso de diálogo, ese proceso de paz en los que deseamos Venezuela se enrumbe pronto y que sea ese proceso, por supuesto que sí, liderado por mujeres y liderado por mujeres como Alba, como Vivi. Tiene que ser un proceso en el que además, como comentaba Vivi, y que entendiendo el tema de las complejidades y entendiendo que vivimos en un mundo complejo, es un proceso flexible, un proceso que nunca para, es un proceso que nunca se acaba y que el objetivo sigue siendo el mismo, que es el hecho de construir un país y un mundo más pacífico, sin idealizar la paz y sin idealizar todos estos procesos, que son procesos serios, y como proceso serio también debe ser un proceso que comprometa a todas las partes, incluyendo a la mitad de la población, a las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Alba, muchísimas gracias, No, Vivi, gracias a ustedes. por unirse a este diálogo, a esta segunda edición del Diálogo por la Paz, en nombre de la Fundación Váyalo y de la iniciativa de Enlace Juvenil País. De verdad, les agradezco infinitamente esta conversación tan rica esta tarde. Gracias a ti. Gracias a Pi, todos. gracias, Alba. Gracias, Vivi. Gracias por la compañía. Estuvo muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban a Alba Purroy, activista ciudadana, constructora de paz, a Vivi Borges, directora ejecutiva de CEPAZ. Mi nombre es Luis Alvarado Bruzual, enlace juvenil país del Instituto de Paz de los Estados Unidos en Venezuela y presidente de la Fundación Váyalo. Un gusto que nos hayan acompañado en esta segunda edición. Los esperamos en la tercera edición de sus diálogos por la paz. Muchísimas gracias. Gracias.